Hoy vamos a poner las manos en el corazón, os voy a hablar de algo que no quiero transmitiros creencia, pero sí esencia, porque al final es la esencia de nuestro planeta. Habéis oído hablar de civilizaciones antiguas, por ejemplo, Egipto, que está pues descubierto, la civilización egipcia, la romana, la griega, pero se murmura, siempre se ha hablado, siempre se ha dicho que hay más civilizaciones más antiguas que el Egipto, la Atlántida y la Lemuria. La Lemuria se reconoce como el origen de la humanidad planetaria, ¿vale? Como los primeros humanos que tenían sus cuerpos de luz, la materia no era tan densa, y a partir ya de la Atlántida y el Egipto ya se condensó la materia, pues por el salto de vibración baja que dio la Tierra, pues lo que ahora vamos a hablar un poquito. ¿Qué es Lemuria? Lemuria es la esencia, primero que nos tenemos que remontar a la frecuencia dragón, a la frecuencia de la verdad, a la frecuencia de la esencia. Y Lemuria son la civilización, los primeros grupos de almas que entraron para la primera forma de vida humana, a nivel que no es del mono, es mucho más allá. Los primeros seres que empezaron a vivir en la Tierra, que vivían en el intraterreno, que vivían en la parte interior, porque la Tierra primero empezó por el interior y luego brotó el exterior. Esos seres que muchos reconocen como intraterrenos, son seres que fueron los primeros seres, las primeras almas que encarnaron a vivir una experiencia individual de la fuente y vivir en el planeta Tierra. Esa vivencia es la esencia de la humanidad. Son seres de infinito amor, seres que vivieron en armonía, en conciencia, en una vibración de respeto a la sexualidad, toda la forma que ellos iban adquiriendo. Esos seres estuvieron durante mucho tiempo en la Tierra, estuvieron mucho y no han dejado de estar nunca, pero fueron los que vivían en la Tierra, ¿vale? Incluso podemos hablar de, cuando hablan de la era de los dinosaurios, ahí estaban los lemurianos también. Entonces, le pasa que la historia se ha contado porque nos han vendido la parte primaria del hombre, pero no la esencia de la humanidad. Y la esencia de la humanidad es Lemuria. Y Lemuria es el origen, los recuerdos de nuestro ADN que tenemos como la bondad. Esa bondad que todos tenemos, que muchos no sabemos utilizar por todo lo que nos va pasando en la vida. Y los dolores es una esencia humana, es una esencia planetaria. Muchos de nosotros estuvimos en la Lemuria y otros no hemos estado, pero al final el origen de mi ADN humano es lemuriano. Ese origen ha despertado en este 2025. Dentro de que nos enfrentamos a la mayor era robótica que hemos conocido hasta ahora, a experimentos de dominación mental a través de información, a través de medicaciones, a través de experimentos que le llaman vacunas, a través de mucho experimento para controlar el mental y el emocional de la humanidad. Esto se lleva haciendo desde Egipto. En Egipto se hacía directamente con magia negra y ahora nos hemos vuelto la civilización avanzada y hay otra modernidad, pero al final estar todo el rato condicionando a las masas y no dejando el libre sentir. Lemuria es el recuerdo del libre sentir. El dragón negro, Raku, el dragón negro, era el guardián de la Lemuria con otros dragones como Deurón, Eoam y otros dragones, que los nombres no importan, pero era la esencia de 13 dragones que crearon la frecuencia de la Tierra, que crearon el planeta. Los dragones son el rayo, son la conciencia del rayo, de la pura naturaleza, la fuerza también solar. Y a través del sol, de la frecuencia, se fueron creando 13 frecuencias sagradas y cada una de esas frecuencias tenía sus humanidades, ¿vale? Y tenían las almas que venían a encarnar a través de cada experiencia del dragón. Y cada experiencia del dragón, que eso sonará de fantasía, una fantasía muchas veces se acerca a la realidad que han ocultado, ¿vale? No venimos del hierro, no venimos del mono, aunque tengamos parte, pero al final venimos todos los animales, todos compartimos ADN, y no es ninguna deshonra venir del mono, pero no, venimos de más, venimos de las estrellas. Realmente el origen de la creación de la Tierra, nadie puede decir exactamente se probó, fue así. Tenemos teorías.
o sentires, y yo tengo sentires que me traen experiencias evolutivas y que alumbran mi camino. A mí ya con eso tengo suficiente, ¿no? Entonces, la Lemuria ha despertado en este 2025 para recordarnos esas 13 frecuencias sagradas que somos, que hice el trabajo creo que este fue, si no recuerdo mal, el 9 de septiembre, creo. Sí, el 5 de mayo hicimos el cierre el resurgir de los intraterrenos, fue el 9 de septiembre. Todos los trabajos que hemos hecho, por ejemplo, en los teatros, han sido todo el trabajo de la evolución del rayo, de la era dorada, de la nueva energía, para equilibrar y saber cómo guiarnos y salir de este caparazón de maldad, de miedo a la muerte, este miedo a vivir, este sinsentido, este vacío interior que tenemos y hemos tenido todas las almas que hemos vivido los últimos 3000 años en Gaia. Este cambio de vibración ha despertado la memoria lemuriana, el rayo ha entrado solar y ha despertado al dragón, ha despertado al Raku, ha despertado al dragón negro. Y esta despertar del dragón negro es volver a enamorarnos de tanto del femenino como del masculino, a recuperar la parte andrógena, no andrógena a nivel exterior, pero sí interior, a todos los seres, independientemente de que seamos hombres o mujeres, estar conectados con lo que somos, esencia, luz y oscuridad. Y luz y oscuridad en unión, amor en acción. Y femenino y masculino, femenino oscuridad, masculino luz, y no es que un femenino sea negativo, todo lo contrario. La oscuridad es lo que hace que la luz se vea, ¿no? Y nos han vendido todo un dominio humano, todo un hierro, toda una era de 3000 años, la era del metal, que tiene muchos ciclos y mucha manifestación, y esto fue la era del metal y la enfermedad de la Lemuria. Lemuria tuvo podemos decir, su inocencia no le hizo ver el mal que tenía enfrente, y esas 4 frecuencias que quisieron crear Atlántida y otra nueva utopía saliendo de la naturaleza y queriendo dominar para ser dioses en la Tierra, porque en ese momento éramos semi-humanos. ¿Qué éramos? Teníamos cuerpo, materia y cuerpo de luz. Podíamos utilizar el que quisiéramos, podíamos como hacer, nuestra naturaleza era más sutil, pero luego si teníamos que entrar en materia, para entrar en la roca, para entrar en el mar directo, nuestro cuerpo se magnificaba, pero no era como ahora, no era tan compacto, era mucho más, teníamos energía activa, proyección, movimiento cuántico, era como realmente son los gente que viajamos astralmente, nos proyectamos lo que vemos, ¿no? Pero vale, no pasa nada, Rafi, corazón, ya luego lo ves en diferido, pero la materia era mucho más fluida, de ver pura. Nuestra materia es pura, somos tecnología, el cuerpo físico es una tecnología sagrada impresionante, no una máquina, todo lo contrario, es esencia viva, es conciencia, tenemos geometría dentro. Entonces, en la Lemuria éramos conscientes de esa esencia física y del alma, no teníamos el olvido de nuestro interior, éramos conscientes de dónde veníamos, podemos conectar con los guías, como realmente la naturaleza humana es de conexión. Todo lo que nos han vendido en contra, y hay muchos escritos que hablan de evidencia, de clarividencia desde el principio, de lo que se ha encontrado, de los hallazgos más antiguos, que hemos encontrado más cosas más allá de Egipto. Y ya se habla de la capacidad extrasensorial en todos los círculos antiguos. Lo que pasa es que nos hemos ido industrializando y ahora la tecnología nos devuelve la conciencia también en un punto, lo que es estar conectados. Hemos vivido el hierro, el sufrimiento de estar alejados de la incomunicación, y todo esto fue por 4 seres que quisieron crear su propia forma, su propia civilización. Y estos seres, ¿qué pasó? Que durmieron la esencia de Atlántida, que era Raku, que era el dragón negro y blanco, ¿vale? Durmieron su guía y con ella atraparon la energía de la verdad, y la gente, los lemurianos, fueron perdiendo su conexión. Entonces, sí que realmente Raku no lo pudieron. Raku lo que sintió que sí, él en ese momento podía haber parado esas 4 frecuencias, pero si las paraba destruía. Entonces,
hubieran pensado que él era el negativo. Entonces tuvo que dejar dormirse, porque realmente no es que fuera inocente, no era la sabiduría planetaria, era el espíritu de Gaia también en la forma dragón, en la forma de la verdad, y luego Gaia en esa esencia, esa llama verde de sanación profunda que alimenta todo el planeta, ¿no? Entonces Raku se dejó dormir y con ello se durmió la sombra, se durmió y se manifestó el dominio de la energía, y de ahí nació Atlántida. Atlántida nació luz también, porque venía de la Lemuria, y muchos seres intentaron seguir. Los lemurianos que vivieron en Atlántida intentaron seguir, pero sí que es verdad que también era la vida, la procreación de la vida era totalmente diferente. Miramos directamente de la energía, no tenemos que pasar por ningún cuerpo como ahora, ¿vale? Por eso somos mucho más materia, porque el alma necesita materia para crear la materia para poder vivir en la Tierra. Antes la Tierra estaba ascendida, estaba elevada, estaba diferente, que ahora también está ascendida, pero sí que ha habido una concentración de la energía, porque el cosmos propio también lo ha hecho. Al final son movimientos universales naturales, ¿no? Pero sí que es verdad que la ambición humana nació en el momento que se durmió la Lemuria, que se durmió la unidad de la luz y de la oscuridad. Entonces, en este año 2025 ha despertado la memoria de lemuriana. Estamos en un amanecer lemuriano. Esto suena toda una historia preciosa, pero ya sabéis que yo todo lo que cuento luego lo llevo al crecimiento que tenemos que hacer cada uno. Entonces, recuperar Lemuria, realmente recuperar la esencia de la bondad pura que eres, que somos, y empezar a recuperar tus habilidades activas. ¿Qué significa esto? Recuperar tus habilidades activas es recuperar, no es mover el viento, no es volar de repente y salir un kamehameha, no. Vaya, mayor capacidad activa es la conexión con todo y comprender y evolucionar en ello. Pero sí que se va a encender la bondad y la magia olvidada. Los lemurianos están todos. Han venido en Lemuria cuando se fue, ascendió y se quedó muy cerca de la Tierra en un plano paralelo a través también de la conexión con Acros, que es un planeta que ha guiado a la Tierra, que es el que yo canalizo. Y Lemuria ha estado entrando y ayudando al proceso a recuperar la esencia humana. La esencia humana es la bondad pura y la conexión con todo y los elementos en diferentes formas. Y venimos a una desprogramación de la densidad de la materia. Esto pasa por la gran aceptación que va a vivir la humanidad a la muerte. La humanidad va a abrazar la muerte y ahí va a haber un cambio brutal, y cada vez más personas están haciéndolo. Porque si no abrazamos la muerte, no vivimos la vida. Porque vivir con miedo no es vivir, es sobrevivir. Y esto desde el olvido, desde la caída de Lemuria y el resurgimiento de Atlántida, la caída de Atlántida y el resurgimiento del Egipto, y ahí ya vamos, pues ya vemos, vamos para aquí, ¿no? Han habido muchas eras, pero al final todas se ha prohibido la magia, se ha prohibido el sentir, se ha prohibido el fluir, y nos han hecho vivir una vida cada vez más zombie, más robótica. Nos enfrentamos a la época de intento robótico humano más fuerte de todas, pero ha despertado la energía más poderosa que podría haber despertado, que ha sido la esencia de la Lemuria, porque es el recuerdo de la paz en la Tierra. Y aunque parezca muy lejano, es muy fuerte, porque lo demás todo ha sido lo mismo, la misma repetición de ciclo. Ya vamos 22.000 años dando vueltas alrededor del Sol sin enterar que el Sol nos guía y que tenemos que dejarnos guiar por él. Y ahí ha entrado esta conciencia y ha despertado en cada célula humana el recuerdo lemuriano. Es un amanecer de volver a conectarnos con todo, con el sentir. ¿Y por qué despierta en este momento? Porque entramos en un amanecer universal, en una era de oro. Y la era de oro de la Tierra fue Lemuria, fue Mu. No se conocía más como Mu. Pero yo todo el tema de Lemuria, del nombre, hay otros canales que lo explican súper bien, que hacen un gran trabajo con esta información también, que ya han dado. Y yo pues me centro más en la información nueva, ¿no?, que ellos me traen, para seguir entre todos conociendo y creciendo. Pero eso no me centro en los nombres, porque tampoco no es donde yo me centro en la evolución que lleva esta energía. Y la evolución que lleva Lemuria en la actualidad es recuperar la esencia del alma en la vida,
ser alma en vida, no ser un alma dormida, vivir una vida desde el yo personal totalmente desconectado de lo que sientes, que te atropelle la vida, luego morir, te vuelves al alma, pero no has vivido el alma se ha encarnado en la vida para vivir el alma en la vida, para vivir desde el sentido de la propia excelencia que somos todos como seres de luz y esenciales que somos. Y la esencia lemuriana, los lemurianos, el Lemuel, que es uno de los guías principales, Raku, y ya os iré presentando algunos más, vienen a ayudarnos. La frecuencia de las 13 sabios lemurianos vienen a ayudarnos. Lo que pasa es que no son ancianos, no tiene nada que ver eso. Hay sirenas, hay dragones. Los cetáceos han sido los que han tenido activo, las orcas, los delfines, las ballenas, todo el reino cetáceo. Ellos han venido a la Tierra para recordarnos Lemuria. Muchos son de Sirio y muchos lemurianos y de otras partes del universo, pero han venido a vivir la esencia, que no olvidáramos Lemuria. ¿Y cómo se ha mantenido Lemuria viva en el recuerdo? A través de los delfines, de los cetáceos, no solo delfines, orcas, ballenas, que no quiero dejar ninguno, entonces cetáceos en general, ¿vale? Aunque delfines y orcas y ballenas han tenido mucha frecuencia, mucho recuerdo de esto, de la Lemuria, y han llevado a las aguas el recuerdo de algo más pacífico, de algo, no solo lo veamos superior, pero simplemente más ascendido, de una conciencia humana más ascendida que al final siempre hemos estado buscando. Entonces la frecuencia de los delfines y de los minerales. Los minerales han entrado todos en la conciencia lemuriana. Cualquier mineral del planeta, porque todos los tallos han sido recuperados, la esencia de Lemuria, que sus hogares, todo eran de cuarzos, ¿vale? El cuarzo era súper importante y sigue siéndolo, ¿vale? Pero a todos los sagrados le hemos dejado pasar el cemento, los tochos, los plásticos, el metal, cuando la esencia es el mineral, y le hemos dado como un poder secundario, cuando realmente el mineral nos hace que todo esto no nos afecte, porque tiene la memoria del origen. Los minerales mantienen viva el aura de la Tierra y con ella han mantenido vivo el recuerdo de la Lemuria. Y el recuerdo de la Lemuria nos lleva a la esencialidad de los humanos que somos y humanas, de la esencia. Me pongo cerquita para que me escuchéis bien, supongo que me estáis escuchando bien, no, si no me lo diríais. De la esencia del corazón, del amor del corazón, recordar el bien que somos por ser humanidad. Y la Lemuria viene a ayudarnos a liberar la violencia de, vamos a poner 7.000 años, pero son más, pero ya tengo bastante, ¿vale? Y sobre todo de los últimos 3.000 años, toda la violencia humana, todo el olvido. Entonces nos estamos saliendo del cascarón. Eso lleva a una revolución muy profunda hasta el año 32, pero la guía de los lemurianos va a ser sagrada y muy importante. Entonces empiezo a hacer un primer trabajo con los lemurianos el 21 de noviembre, un día justo antes de mi cumpleaños, que sentís, se llama el evento, es el amanecer lemuriano, y haremos conexión con lo que fue la Lemuria, con lo que es la Lemuria, vivido un viaje allí y recuperar y comprender cuáles son nuestros guías lemurianos y las frecuencias lemurianas. Es un taller de 3 horas que hago el 21 de noviembre. Muchas gracias a todos los que lo hacéis posible, que no sois poquitos, pero si queréis, hasta lo que nos dé el Zoom, podemos llegar, porque cuanta más gente viva esta experiencia, pues realmente más despertamos este sagrado recuerdo. Pero simplemente ser conscientes de que sois más que sufrimiento, ser conscientes de que sois consciencia y que tenemos que empezar a ver el mensaje que nos da la luz y no ver tanto lo que hace lo malo, porque mientras que yo me enfoco en lo malo, le estoy dando el poder, y eso lo saben, ¿vale? Porque somos muchos, la raza humana es algo muy especial, por eso hay tanta movida de no querer, de pensar que solo somos esto y de nada más, ¿qué va? ¿Sí? ¿Y esto qué? Si lo tenemos todos ahí, que lo sentimos. Entonces los lemurianos vienen, cada guía lemuriano, que hay dragones, cetáceos, ángeles, maestros, frecuencias de hadas lemurianas, de duendes, hay muchos tipos de ser, que en el taller explico un poquito, acerco un poquito. Lo que el taller es una experiencia de conexión, de vivencia, iré haciendo bastante cosas. Lo que pasa es que hacemos la primera conexión para la comprensión, para vivir el amanecer lemuriano. Así que si lo sentís,
pues miráis en la web, o escribís a mi WhatsApp, o mira que es el 615 más 34 615 1363 46, lo hacemos solemne en directo, luego también que no pueda hacerlo en directo lo puede hacer en diferido, ¿vale? O sea que realmente que si sentís, pero más allá de esto, vamos a trabajar con la frecuencia lemuriana, porque la frecuencia lemuriana se ha recuperado en el ADN humano, que es muy, y en la vibración celular, para recuperar lo que es vivir en la conexión plena de quién eres tú y en el respeto absoluto de quién es el otro. ¿De acuerdo? O sea que dentro de toda la locura que viene robótica, viene más esencia que nunca. Así que enfócate en la luz del sol, que es la realidad, y deja que te guíe. Y confía en ti y deja de querer, de valorar tu vida por lo que tienes y valora tu vida por lo que eres, porque eres algo increíble. Conócete, vívete y gózate, que la Lemuria bendiga tu ser. Un abrazo muy grande y nos vemos muy pronto.